7 de la mañana con 4 minutos. Me permito darle a conocer que está enlazado con nosotros en este momento el abogado Marcelo Espinel para hacer un análisis justamente de esta situación. Qué gusto, buenos días, bienvenido. Andrea, muy buenos días, un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. ¿Cómo recibimos esta acción? ¿Tenemos que avergonzarnos? ¿Nos tiene que dar pena? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que enojarnos? ¿Cuál es la reacción que deberíamos tener los ecuatorianos ante esta situación? Bueno, sin duda que es lamentable conocer que existan legisladores que probablemente estén pidiendo favores a cambio de sus votos, pero también creo yo, Andrea, que es importante analizarlo también desde otra perspectiva y qué hubiera pasado si es que la ley tal vez se aprobaba. ¿El presidente también habría hecho la misma denuncia o tal vez ahí habríamos callado? Entonces, creo yo que por un lado es positivo que un político, en este caso el presidente de la República, pase de únicamente decir que hubo casos de corrupción a otorgar nombres concretos. Sin embargo, creo que lo hizo de forma tardía. Ahora, ¿qué significa este tipo de accionar? ¿Cómo nos garantiza a los ecuatorianos que efectivamente están haciendo el trabajo que deberían hacer dentro de la Asamblea Nacional y no con el negociado? A mí me preocupa muchísimo, estimado Marcelo, porque criticábamos y molestábamos y decíamos, se llevaron el país, negociaron el país en la administración pasada, en la pasada también, y estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Es justo? ¿Es correcto? Bueno, dentro de un parlamento siempre tienen que existir espacios para la negociación, tienen que existir espacios para llegar a consensos. Lo que es incorrecto es que esta negociación y estos consensos se lo haga a través de prebendas, prebendas económicas, de entrega de cargos públicos, de entrega de contratos manejados por el sector público, como se hablaba en el periodo anterior, la entrega de hospitales o carnets de discapacidad a cambio de tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Lo correcto es que las negociaciones se hagan con base a agendas políticas. Y estas agendas políticas no es más que el tratamiento de proyectos de ley o la inclusión de temáticas en dichos proyectos de ley que puedan ser parte de las agendas programáticas de cada organización política. Esa es la negociación normal que debería existir dentro de los parlamentos, pero una negociación transparente y hecha sobre la mesa. Desafortunadamente eso en nuestro país no existe. ¿Qué significa que se haya archivado la ley de inversiones? Bueno, sin duda que es una noticia más negativa para el presidente de la República. Es otro de los proyectos de ley que desafortunadamente no logra calar dentro de la Asamblea Nacional y que afecta su plan de desarrollo, que afecta a la ejecución de su plan de gobierno y también pues deja una clara señal de que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo cada vez tienen una relación mucho más resquebrajada y cada vez es mucho más difícil recuperarla. Pero en sí, archivar la ley, ¿fue lo mejor para el país, Marcelo? Bueno, es que eso dependerá de las perspectivas, Andrea. Yo creo que ahí es un análisis extremadamente subjetivo. Aquellos que estén a favor de políticas de libre mercado seguramente dirán que la ley era positiva para el país, mientras que aquellas personas que consideren que hay que ir hacia políticas de mayor estatización y protección de la economía nacional a través de medidas proteccionistas, valga la redundancia, pues seguramente dirán que fue positivo que la Asamblea Nacional lo haya rechazado. Aquí tal vez hay que dar una perspectiva adicional que a veces lo olvidamos. Más de 100 legisladores se han identificado con la centroizquierda y la izquierda, por eso representan organizaciones políticas como la Izquierda Democrática, UNES, así como también Pachacuti. Y estamos frente a un gobierno, frente a un ejecutivo de derecha. Entonces las visiones que tenemos del país son completamente contrapuestas y eso hace que los proyectos de ley, si es que uno de los dos bandos no ceden en sus posiciones, difícilmente puedan avanzar. Guillermo Lazo tiene buen futuro así como va en esta relación con la Asamblea Nacional. ¿Podrá terminar su gobierno como lo tenía planteado, como lo tenía proyectado? Si tiene parte de una de las funciones del Estado bastante limitadas y que no tienen esta cercanía o no tienen este diálogo ameno. Me voy con lo que usted dijo en segundo lugar, la cercanía o el diálogo. Creo que es importante que la ciudadanía comprenda que no es positivo para un país cuando un presidente de la República tiene el control de todas las funciones del Estado. Dentro de una democracia, dentro de un Estado de Derecho, debe existir contraposición de poderes. Tiene que existir precisamente este control cruzado entre las distintas funciones del Estado. Eso garantiza la fiscalización que debe existir dentro de la República.
Sin embargo, no es menos cierto que si es que no existe diálogo, si no existe coordinación, si no existen consensos, las relaciones se dificultan. Y aquí pues existen distintas atribuciones que tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional podrían utilizar en el caso de que la relación se vuelva aún más complicada. La ya escuchada en varias ocasiones muerte cruzada que puede Ujú. ser planteada por el presidente de la República, así como también un posible proceso de enjuiciamiento político o destitución del presidente de la República impulsado por la Asamblea Nacional. Y asambleístas que dicen que es mejor irse a la casa ante esta falta de consensos dentro de la asamblea. ¿Eso también es una opción? Bueno, los asambleístas pueden renunciar, como ya lo han hecho algunos de ellos, y quienes asumen el cargo son sus suplentes. No existe una atribución dentro de la Constitución de la República o la Ley Orgánica de la Función Legislativa que determine que los asambleístas puedan, en un solo acto, los 137, irse a la casa y llamar a nuevas Mm. elecciones solo de Asamblea Nacional. Ahora, la muerte cruzada, ¿es viable? Podría ser yo entiendo que es una opción, pero podría ser lo mejor que le pase en este momento al gobierno de Guillermo Lasso o no? Bueno, sin duda que es un escenario complicado para el presidente de la República, considerando que su aceptación y popularidad no es alta. Mm. El mayor pico lo tuvo en los meses de julio y agosto del año pasado, tras el proceso de vacunación. Ahora no supera el 40%. Eso frente a un proceso electoral que podría combinar no solo la elección de asambleístas y presidente de la República, sino también de las autoridades locales, podría ser algo cuesta arriba para el gobierno que no garantice su permanencia en el cargo en este segundo proceso electoral. Marcelo, ¿cómo usted calificaría el accionar de la Asamblea Nacional en este momento? Bueno, creo que la Asamblea Nacional ha estado empañada desafortunadamente por bochornosos actos de corrupción. A un año, ¿no? Exactamente, existen aún desafortunadamente estos señalamientos en contra de asambleístas de estar involucrados en actos ilícitos. Así también pues ha sido una Asamblea Nacional que no se ha caracterizado por llegar a estos consensos. A pesar de que en números uno puede observar un cumplimiento de la agenda legislativa planteada por la presidenta Llori, a pesar de que uno puede observar que existe un alto número de solicitudes de juicio político y enjuiciamiento político impulsado por la Asamblea Nacional, estos han estado marcados por la coyuntura. Y esta coyuntura, pues, que es una coyuntura que nos muestra desavenencias, desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, han logrado que los ciudadanos, pues, no tengamos una buena imagen de la, ciudad, de la Asamblea Nacional. Algo que me preocupa muchísimo es que para temas relevantes, importantes, también como es el tema de seguridad, no se le esté dando la importancia y veíamos eh, una asamblea, por no decirlo vacía, que no se preocupó por temas importantes. Lo que está pasando en este momento Bueno, en el país es muy preocupante. aquí tal vez voy a jugar un poco abogado del diablo. Hay que recordar que la Asamblea Nacional es un ente meramente político, un ente eminentemente político. Y precisamente no dar quórum a una sesión es parte de el accionar político, es parte de estos posicionamientos que pueden tener las organizaciones políticas para enviar un mensaje. Y el mensaje es claro, existe mucha desunión, existe mucho desacuerdo dentro de la Asamblea Nacional y mientras estos desacuerdos no sean solucionados a la interna de las organizaciones políticas, difícilmente se va a dar quórum a una de las sesiones. Es claro que para nosotros, para los ciudadanos, es importante que se traten estas reformas en materia de seguridad que se empezaban a discutir el día sábado, pero también llama muchísimo la atención que se convoque precisamente a una sesión en sábado dentro de la Asamblea Nacional, cuando la costumbre hace pocos meses atrás era que las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional se realizaban únicamente los martes y los jueves, y las comisiones trabajaban el resto de días. Entonces veamos cómo estas manzanas se van moviendo de distinta forma dentro de la coyuntura en los últimos días. Si al año estamos así, ¿qué va a pasar cuando cumplamos todo el proceso, los 4 años? Bueno, yo creo que el panorama es bastante incierto, es un poco arriesgado adelantarnos a elucubrar qué pueda suceder incluso la siguiente semana, cuando existen estos discursos de distintos sectores de evaluar a la presidencia de la Asamblea Nacional, irse hacia muerte cruzada, convocar una consulta popular. Creo que la inestabilidad que existe en nuestro país, pues, no nos da como para poder
proyectar que pueda suceder en los siguientes meses. 7 de la mañana con 14 minutos, Marcelo, qué gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por ese análisis. Siempre a las órdenes. Un buen día.